Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con acrílicos. Comencé haciendo o dibujando una línea guía y ahora mezclo rojo, amarillo, blanco. También agregué un poquito de amarillo ocre, es opcional. Y voy a comenzar a pintar en el cielo. Yo voy a comenzar de arriba hacia la parte del horizonte. Voy a ir ajustando un poco, agregando color directamente en el papel en este caso. O sea que voy a hacer los ajustes en el color directamente sobre el papel en el que estoy trabajando. Aquí agregué algo de amarillo, un poco más de naranja, algo de rojo y voy a estar ajustando hasta llegar al resultado que estoy buscando. Quiero un tono naranja bastante intenso. Lavo el pincel y ahora mezclo azul, blanco. Agregué un poquito de rojo y un mínimo de amarillo opcional, y con esta mezcla voy a estar trabajando la parte inferior del cielo en este tono de azul. Voy a dejar así por el momento y voy entonces a trabajar otra zona que en este caso son unas montañas en la lejanía. Tiene una mezcla de azul, rojo, blanco. Por ahora estoy dando las bases y ya luego voy a trabajar a mayor detalle. Aplico este tono que es un azul intenso. Recuerda que tiene algo de rojo. Voy a aplicar. Ahora voy a estar nuevamente haciendo una mezcla, en este caso un violeta, así que utilicé los mismos restos de mezcla, la ajusté. El violeta lleva azul rojo, tiene un poco de blanco pero no demasiado, y voy a estar aplicando en la zona de otras montañas más bajas. Aclaré un poco más agregando blanco en la parte más baja de estas montañas. La trabajo un poco más. Voy nuevamente en esos restos de mezclas, agregué azul, rojo y blanco. Es un tono de violeta un poco más claro, así que tiene más blanco, y voy a comenzar a estar aplicando distintos tonos en la zona del agua. Comencé con el violeta claro, como puedes ver, agregué más azul, así que fui llevando el violeta hacia el azul sin lavar el pincel. Agregué algo más de rojo y blanco, más azul, y ahora estoy trabajando con verde. Todo el tiempo he ido tocando los distintos tonos sin lavar el pincel. En estos momentos no me interesa o no me preocupa que los colores se mezclen, toda vez que estoy trabajando bases. Si más adelante necesito resaltar algún color específico, puede entonces hacerse agregando mayor cantidad de color o lavando el pincel si se desea. Pero a mí en estos momentos no me preocupa la mezcla de los colores, al contrario, entiendo que le va muy bien. Aquí estoy agregando más azul. Sigo trabajando un poco, aunque no me preocupo demasiado en estos momentos de dar detalles, puesto que estoy con las bases y ya más adelante pues damos los detalles. Ahora sí, con un pincel limpio voy a comenzar a trabajar en la zona del cielo. Agregué blanco seguido de amarillo. Debo de señalar que ya la pintura en la parte del cielo pues está seca. Voy a estar trabajando lo que son nubes. Aquí agregué un poco del naranja que ya tenía en la paleta preparado, que fue del mismo que se utilizó en un principio. Voy tocando el blanco, el amarillo de ser necesario, y si se quiere llevar un poquito más hacia el rojo, pues se toca el rojo.
Y de esta manera voy a continuar trabajando las nubes. Ahora voy con el violeta. No he lavado el pincel, no es necesario, pero si gustas lavarlo, puedes hacerlo. Estoy tocando el violeta y lo voy aplicando. Agrego más o preparo más violeta. Te recuerdo que el violeta tiene azul, rojo y en este caso pues un poco más de blanco. Y continúo trabajando de la misma manera. Básicamente estoy por momentos dando movimientos circulares o simplemente doy algunos golpes para ir formando las nubes. Cuando no hago esto, pues hago trazos muy cortos para conseguir el efecto de las nubes que estoy buscando. Ahora toco el blanco. También estoy trabajando las nubes húmedo sobre húmedo. No estoy esperando que se seque un color para entonces seguir trabajando con el otro. Me interesa que se mezcle un poco, así que trabajo cuando aún la pintura está húmeda. Retoco un poco la parte superior que ya había trabajado ahí. Quiero trabajarla un poco más hacia el amarillo y es lo que estoy haciendo. Utilizo amarillo y blanco. Repito el proceso de ser necesario. Lavé el pincel y ahora mezclo azul, rojo y algo de blanco. Voy a comenzar repasando el color de la montaña toda vez que pinté unas zonas con blanco cuando estaba tratando de ir pintando las nubes. Los repasé en la parte superior y ahora sí voy a comenzar a trabajar. La parte más baja de esta zona de montañas es un poco más claro, así que agregué algo más de blanco. Al pie de la montaña el suelo es un poquito más en horizontal. Está la montaña, entonces viene esa parte, no es completamente plana, pero bueno, es como algo más plano. Así que en esa zona pues di las pinceladas en horizontal para conseguir ese efecto visualmente. Repasé un poquito la parte superior de la montaña, oscureciéndola un poco más, no demasiado. Lo que hice fue simplemente agregar el azul con un poquito de rojo y menos blanco. Ahora voy a ir sugiriendo construcciones, edificios, casas a la distancia. Así que lo que hago es utilizo la misma mezcla que utilicé para la montaña, agrego más blanco y simplemente voy haciendo unas manchitas para sugerir esta zona de construcción de casas, edificios, etcétera. Simplemente vamos a ir sugiriendo. Están muy lejos, así que nada de agregar detalles, simplemente vamos golpeando, manchando, dejando rastros más claros de color. La parte más baja de esta montaña, cercana a la siguiente, es bastante clara, tiene como una especie de bruma, así que vamos a intentar aclarar un poco agregando algo más de blanco y lo integramos bastante. Como estoy trabajando una zona pequeña, pues para integrar simplemente toqué como un golpecito en esa zona, no hice trazo, pero si tienes espacio para trabajar puedes hacer las pinceladas a tu gusto. La parte más baja de las montañas las estoy trabajando en tonos de violeta. La zona donde está al encuentro o cercano a lo que es el agua va a ir un poquito más clara. Para esta zona he utilizado violeta. Te recuerdo que el violeta se consigue mezclando azul y rojo. En este caso yo estoy utilizando azul phthalo, pero usted va a utilizar el azul que tenga a la mano o el de su preferencia. Para la zona del agua comienzo con un tono de violeta más claro, así que a la mezcla de violeta simplemente, si todavía te queda alguna hecha, agrega un poquito más de blanco. El violeta en
la zona del agua va un poquito más hacia el rosado, hacia el rojo, así que vamos a agregar un poquito más de rojo a la mezcla, y cuando agregamos el blanco pues se va consiguiendo irse un poquito entre violeta y rosado, algo así más o menos. Continúo trabajando, estoy repasando un poco, o repasé un poco la zona del agua, más no la voy a trabajar por ahora completamente. Estoy utilizando un lápiz para dibujar unos edificios, en este caso es un monasterio que hay en esta zona. Me ayudo con un lápiz de grafito, puedes utilizar el medio para dibujar de tu preferencia. Son simplemente líneas guías, no voy a estar agregando detalles en estos momentos en el dibujo, solamente aquellas líneas o formas más importantes. Una vez termine mi dibujo voy a continuar voy a comenzar a trabajar esta zona. Comencé con un tono de violeta bastante oscuro, simplemente agregué azul y rojo, no agregué blanco, y lo hice en residuos de mezclas de violetas que ya tenían blanco, así que tiene el blanco suficiente, y voy a comenzar a manchar con el violeta aquellas zonas que lo ameriten. Este manchado que estoy haciendo por ahora sería la base. Estoy aplicándolo en la zona de la montaña. Este monasterio pareciese que está esculpido en la piedra. No lo aseguro, solamente parece, no sé cómo está construido como tal. Voy a utilizar ahora verde, en este caso sap green o verde vejiga, para ir sugiriendo una zona de vegetación, un follaje. Comencé aplicando el verde, y la zona de ese follaje que es un poquito más oscura, lo que hice fue agregar algo de azul. Esta parte también son bases, así que no me preocupo en estos momentos si no cubro perfectamente la zona, ya que más adelante voy a trabajar a detalle y mejor toda esta área. Voy aplicando el color y voy a integrar un poco en algún momento azul, o parte de la zona en azul con parte de la zona en verde. Voy a dar un poquito de textura en la piedra, y lo que hice fue agregar blanco al violeta que había preparado en un momento. Luego volví a preparar más violeta, pero si te queda no tienes que seguir preparando. Aquí agregué un poquito de negro al violeta para dar profundidad en algunas zonas en la piedra, como unas grietas o cosas así. No voy a dar detalles muy fuertes en estas piedras, voy a simplemente sugerir esa textura, pero no voy a trabajar demasiado las mismas. Simplemente unas manchitas más claras para levantar algunas zonas, y algunas más oscuras para alejar o dar la sensación de hundimiento. Voy a trabajar en la parte superior de esta piedra o de esta montaña una vegetación, y comienzo aplicando zonas de verde con algo de azul y un mínimo de negro. Esa es la parte de la sombra en esta vegetación. Luego, sin lavar el pincel, continúo agregando verde. Voy a integrar donde se encuentran ambos tonos, el de sombra y el tono medio, que en este caso es el verde. Voy a integrar un poco y continúo trabajando esa zona de follaje. Voy haciendo el manchado. Sigo agregando verde, y si hubiese la necesidad de ir repasando la parte oscura o de sombra, pues se hace en el momento en que se necesite. Aquí lo estoy haciendo agregando un poquito de negro y azul. Aquí mezclé un poco de verde, en este caso sap green o verde vejiga, con algo de ocre. Y estoy entonces sugiriendo otra más vegetación en otro tono. Voy simplemente dando golpecitos para sugerir la vegetación, no estoy dando detalles. Mezclo negro
con blanco, obtengo un gris y voy a comenzar a dar las bases en las zonas de esta piedra que está un poquito más oscura. Voy dando las bases simplemente negro y blanco. Los detalles los comienzo a aplicar más adelante. Aquí la zona de piedra en esta parte se ve un poquito más clara, así que lo que hice fue agregar un poco más de blanco a la mezcla de gris y continué trabajando. Voy dando las formas aproximadas sin dar detalles de estas partes en gris. Podemos ir variando un poco el tono de gris si así se desea. Yo agregué algo de, sigo manchando poco a poco, buscando la forma aproximada sin detalles. Ya aquí lavé el pincel y estoy preparando un tono, o preparé un tono de naranja, el cual tiene rojo, ocre, y de manera opcional se puede agregar amarillo. En este caso yo estoy utilizando el amarillo de cromo y agregué un poco. Usted va a utilizar el amarillo de su preferencia o simplemente el que tenga a la mano. Si usted no tiene ocre, pues entonces utilice el naranja partiendo de de rojo con algún amarillo. Entonces aquí continúo trabajando, agregué un poquito de blanco para aclarar un poco esta zona. Aquí ajusto la mezcla agregando amarillo de cromo, que es el que tengo, amarillo ocre y un poco más de blanco, y continúo trabajando. Sigo solamente dando bases para ir ubicando las formas en distintas partes del trabajo. Entonces ya luego le voy dando un poquito más detalle a esa forma y entonces es que van a aparecer lo que sería la fachada de este edificio. Aquí ajusto la mezcla un poco, agregué algo de negro, no demasiado, voy a agregar el negro de a poquito. El negro mancha bastante y no queremos, ¿verdad?, que se nos vaya a dañar la mezcla, así que agregué un poquito de negro y voy a ir aplicando. Sería al mismo naranja, lo ajusté agregando negro. Ahora a esa misma mezcla agregué un poquito de blanco para ir entonces aclarando la otra cara del edificio. Aquí dependiendo de la luz que está recibiendo por la ubicación de las partes del edificio y lo que los rodea, pues algunas zonas se ven un poquito más claras que otras. También el deterioro del edificio hace que algunas zonas se vean un poquito más claras que otras, y es por eso que voy ajustando la mezcla. En una cara del edificio a veces se ve más clara y entonces voy ajustando la mezcla para conseguir dividir o separar las dos caras en la fachada. Aquí agrego algo de gris, lo voy a integrar un poco con el color que ya había puesto, que era un tono que va hacia como el crema o algo así. Entonces aquí agrego un poco de rojo y blanco al naranja, lo voy llevando más hacia el rosado, agregué un poquito más de blanco y voy trabajando. Siempre hay una cara de la fachada que por la razón que sea, ya sea por luz, deterioro, ubicación y demás, pues se va a ir viendo más clara por partes que la otra. Sigo trabajando. Aquí el color se fue un poquito hacia el naranja nuevamente. Lo voy aplicando poco a poco. Algo más de blanco, repaso de ser necesario. Voy formando mejor la silueta, está un poquito deforme. Aquí utilicé el crema, agregué más rojo, agregué algo de ocre y blanco, también un poco de amarillo de cromo en este caso, y continúo trabajando. Lo que hice fue nuevamente el naranja brillante y lo estoy aplicando. Aquí estoy trabajando con negro.
para oscurecer un poco la parte del negro que necesito se vea como en sombras, lo que hice fue agregar algo de negro. También puede agregarse algo de azul si se desea. Mezclo nuevamente negro y blanco para obtener un tono de gris y continuar trabajando en aquellas zonas que ameriten ese color. Agrego otro poco de gris aquí, repaso donde sea necesario y extiendo donde aún no he puesto el color. Aquí toqué del naranja, lavé el pincel primero, toqué el naranja y lo fui aplicando. Ajusto un poco la mezcla, repaso la zona, sigo aplicando el color. Estoy buscando terminar con el blanco del papel en lo que me sea posible. Aquí agrego algo del gris. Te recuerdo que el gris lo conseguí mezclando negro y blanco. Vamos poco a poco, un poquito más de blanco para lograr algo más de claridad en una de las caras de la pared y sigo trabajando. Voy ahora nuevamente con el verde, así que primeramente lavé el pincel y comienzo a aplicar el verde. Por cierto, si no tienes ningún verde que ya venga de fábrica o de tubo ya listo, puedes conseguir verde mezclando algún azul con algún amarillo. Y a partir de ahí pues lo vas a ir ajustando a lo que vayas necesitando. Aquí estoy oscureciendo un poco, agrego algo de azul, también puede agregarse negro. Luego toco el verde, continúo trabajando, repasé un poco ese tono de verde. Voy nuevamente con el gris, que tiene negro y tiene blanco. Muy bien, lavo nuevamente el pincel para trabajar ahora con el verde. Voy simplemente haciendo un manchado en aquellas zonas que hay vegetación. Te recuerdo que para ir dando algunas zonas de sombra o de oscuridad, lo que se hace es agregar azul. El azul es opcional y algo de negro. La cámara se movió, mi perrito nos visitó, siempre está por el área, así que siempre se hace sentir. Entonces continúo trabajando con el verde, doy golpecito, golpecito. Repaso aquellas zonas que sea necesario, si es que se quiere repasar ahora, porque si se quiere dejar para más adelante también se puede hacer. Aquí en esta zona no miré bien mi dibujo, perdona, mi foto de referencia, y lo que hice fue agregar verde para una zona de vegetación. Luego me di cuenta que tapé la zona donde iba el techo de esta zona de la construcción, así que la pinté en los tonos de verde y de la montaña, que era violeta, pero luego recuperé el color porque me di cuenta que hay una zona que aún no había dado la base del techo. Para el techo en este lado estoy utilizando rojo. Puede agregarse un poco de amarillo, puede ser ocre, puede ser el amarillo de su preferencia, pero el rojo va a dominar la mezcla, no se va a ir para un naranja muy claro. Voy a aplicar la base en rojo con la forma que tiene ese techo, que es como en diagonal. Aquí en la zona del techo que cubrí, que no me di cuenta que todavía no había puesto techo a esta parte de la construcción, así que simplemente encima del verde donde había pintado vegetación, pues entonces di la mancha para lo que sería o lo que va a ser el techo. Aquí estoy aplicando, repasando un poco. El naranja se fue un poquito más claro. Aplico
Más o menos doy la forma y ya luego más adelante doy detalles. Estoy ajustando un poco esa mezcla. Agregué algo de rojo, ocre, blanco. También puse un poco de amarillo de cromo. Seguí agregando blanco y amarillo hasta llegar al color que deseo, y voy entonces a comenzar a trabajar más a detalle. Estoy repasando la pared de esta parte de la construcción. Nuevamente agregué amarillo. Estoy ahora sacando una especie de pared que hay en esta parte de la construcción, que no, no estaba todavía señalada cuando la pinté, así que lo que hice fue dar un color para emparejar el tono de la pared que es de lado, y luego hice con negro un borde que lleva la misma. Ahora voy a trabajar un poco más la zona del techo. Voy a separar el techo de la pared con una sombra. Estoy utilizando negro para ir oscureciendo esa zona. Para ir sugiriendo las ventanas utilizo negro. Si no quieres utilizar negro, puedes oscurecer el mismo tono que utilizaste para la pared, lo puedes oscurecer y entonces ahí sacar lo que sería la ventana. Es como unos huecos. Voy nuevamente con tonos de naranja, tiene amarillo, ocre, rojo, algo de blanco, y voy a hacer con golpecitos la textura del techo. Pareciera una especie de tejas o algo así. Simplemente voy haciendo unos golpecitos para ir marcando esa zona. Repaso aquí con el negro. Esto solamente se va a hacer si es necesario. Si te gusta cómo ha quedado hasta el momento, pues no tienes que ir repasando. Voy buscando aquí un tono amarronado. Tienes rojo, ocre y negro para comenzar a dar unos detalles que hay en esta zona, que era como una especie de balcón o algo así. Más abajo voy a ir sacando otras entradas en la fachada. Son como unos arcos. Estoy utilizando el tono amarronado para ir marcando esta zona, y en la parte más oscura de estos arcos, que sería en el interior, voy a estar agregando algo de negro a la mezcla para ir oscureciendo y entonces ir dando esas zonas de oscuridad en esa parte. Voy a hacer otro arco por aquí. Voy a tratar de mejorar un poco estos arcos. De ser necesario, si hay que, para mejorarlos hay que retocar el color de la pared, pues se hace. Tómate tu tiempo. No tienen que quedar perfectos ni exactos, pero bueno, que se vea que son unos arcos y listo. La parte más baja de esos arcos son en blanco, así que luego se marcan cuando esté seca la pintura, pues con un poquito de blanco para que no se manche el blanco, y listo. Aquí voy a trabajarlo un poco más. La parte de sombra, ya sabes que se hace oscureciendo el tono marrón que se hizo y se oscurece. Entonces sería la parte más alta del arco. Aquí hay un arco de mayor tamaño en la parte baja, más cercano a nosotros, y voy a tratar de hacerlo también. Tampoco busco que sea exacto y perfecto, sino que se vea como la forma que se necesita, que en este caso es un arco.
el arco de la parte de abajo lo hice utilizando negro. Voy a dar un poco de textura en esta zona. Lo que hago es que utilizo tonos de gris claro, y de ser necesario, si se me pasa la mano aclarando, pues entonces toco un poquito el negro y listo. Voy a tratar de hacerlo simplemente golpeteando la mancha. Voy agregando color, y esa mancha de color la voy a ir golpeteando con tonos más claros para ir integrándolos un poco y dar de esta manera la sensación de piedra. Si de momento sientes que aclaraste demasiado, pues simplemente repasa, vuelve a empezar, oscureces un poco la base y luego encima das un poco del color más claro y vas integrando con golpes. No integres demasiado para que no quede muy liso, sino que se vea más bien como piedra. Voy a repetir el proceso en el lado. Aquí cambié el pincel. Estaba primero utilizando el de cerdas para esta zona y luego cambié a uno sintético porque esta parte es un poquito más angosta para trabajar, y así que cambié el pincel. Puedes trabajar de principio a fin con uno de cerdas o con el sintético, el que decidas, o como hago yo, que voy combinando dependiendo, ¿verdad?, de la zona que estoy trabajando, pues el tamaño de pincel que voy a utilizar. Cada cual va a utilizar el pincel de su preferencia que le dé más comodidad y seguridad a la hora de trabajar. Continúo dando ese golpeteo, agregando algo de color donde quiero aclarar un poco, agrego blanco donde quiero oscurecer un poco, entonces voy agregando algo de negro. No me quedo con demasiada textura esta pared, así que la estoy trabajando nuevamente para conseguir la misma. Lo que estoy haciendo ahora es dando el golpeteo para conseguir mayor textura, dando el golpeteo, haciendo menos presión. Había hecho bastante, lo que hizo fue que se integró demasiado los colores y no logré en ese momento la textura que quería. Repaso el arco en negro y voy entonces a trabajar. Alrededor del arco negro estoy agregando un poco de gris un tanto más claro. Voy ahora a utilizar negro con mucho cuidado y de manera, voy a tratar de hacer las rayitas finas para dividir algunas zonas y de esta manera sugerir unas piedras o ladrillos en forma de arco. En esta zona estoy agregando algo más de vegetación, lo hago agregando primeramente verde, y para resaltar o dar algo de volumen voy a agregar amarillo. El verde está aún húmedo, así que se pudiera estar mezclando un poco. Nuevamente voy a preparar un tono naranja. Te recuerdo que el naranja tiene rojo, en este caso amarillo ocre, amarillo de cromo y algo de blanco. Voy a trabajar el techo y voy a sugerir también esta especie de tejas o algo así en el techo. Voy a dar un poco de volumen con este tono un poco más claro que el que se dio en la base. Aquí utilizo negro para dar algo de oscuridad en la parte baja del techo sobre la pared. Voy a repasar un poco esta zona de la pared, la voy a aclarar un poco, está algo desmerecida, así que primeramente me quedó pareja, pues ahora la voy a aclarar un poco y estoy agregando blanco y algo de amarillo para esto. También algo de naranja un tanto oscurecido con negro. Voy a hacer algunas manchas también en la pared frontal. Agrego blanco, no he lavado el pincel, solamente toco el color y lo voy a ir aplicando. Con negro voy a comenzar a pintar una especie de ventanas alargadas que tiene el edificio en esta zona. Voy simplemente haciendo un trazo en vertical al tamaño que necesite esta ventana, y luego la podemos corregir un poco la forma. La trabajamos con calma, son bastante angostas, así que la trabajamos con calma.
Lavé el pincel y voy nuevamente con el naranja. Te recuerdo que tiene rojo, ocre, en este caso amarillo de cromo y un poco de blanco, y voy a dar algo de claridad alrededor de la ventana. Es como un esmalcado. El color es un poco más claro, pero no demasiado. Si los quieres más claro, pues agrega algo de blanco. Lo hago en todas estas ventanas. Tómate tu tiempo, es bastante angosto lo que se está trabajando. Utiliza un pincel bastante fino si lo tienes. Si no, pues trabaja poco a poco sin hacer demasiada presión para no enanchar demasiado la pincelada. Repaso la zona de la sombra en la parte superior. Nuevamente voy con el naranja, tienes rojo, los dos tonos de amarillo que tengo en estos momentos en la paleta, que es ocre y cromo, y algo de blanco para hacer un borde más claro en ese techo. También retoqué un poco la textura. Voy a trabajar en el otro edificio. Estoy repasando un poco el color de la pared. Ya sabes que la pared en su mayoría son naranjas. Lo que pasa es que son naranjas un poquito ajustadas la mezcla. Unos van más hacia el naranja, otros más hacia el rojo o rosa, otros más hacia el amarillo. Así que dependiendo de lo que vayas necesitando, vas ajustando la mezcla. Aquí utilizo negro para dar esa sombra que hace el techo sobre la pared en el bordecito. Nuevamente voy con este tono de naranja bastante fuerte, va más hacia el rojo en este caso, y aquí el edificio tiene un techo y una orilla en el lado. No sé cómo se llama esta orilla, pero es bastante inclinada, así que va acorde a la forma o a la inclinación que tiene el techo. Voy a ajustar un poco más aquí el tamaño de la pared porque hice este techo rojo, esa extensión un poquito ancha, era más fina, así lo que hago es que repaso con el color de la pared para cubrirla un poco y afinarla de esta manera. Aclaré un poco la pared del frente y voy a repasar la parte más baja de la pared. Esto tampoco es un balcón, la verdad es que no sé, porque es demasiado inclinado para hacer un balcón. Sale con una inclinación muy marcada y no sabría decir ciencia cierta que compone esta parte en la construcción. En esta zona hay una ventana más amplia, bastante grande, así que la pinté y ya luego la corrijo porque solamente la voy marcando. Ya la forma la puedo trabajar más adelante con más calma. Aquí hay una parte bastante oscura que no sé si es una sombra muy marcada o hay sombra y deterioro en la pared, así que lo voy a agregar. Puede ser un poquito de negro y extenderlo bastante, o puede ser gris oscuro. Te recuerdo que el gris lo obtienes mezclando negro y blanco. Aquí otras ventanas. La parte superior de esta parte marcada aquí, que es un borde bajo las ventanas, le agregué gris o blanco. Estaba negro, se puede agregar blanco si ese negro aún está
húmedo, y de esta manera se mezcla y se aclara. Estoy trabajando en esta parte que también es de piedra. Vamos a dar algo de textura en tonos de gris. Simplemente voy agregando el color en golpecitos. Agregué un poco más de blanco para aclarar algo la mezcla y trabajar una zona que lleva pues un gris más claro, pero de igual manera se va a trabajar con golpeteos. El trabajo aquí no es difícil, sí conlleva tiempo y bastante paciencia para trabajar la textura, pero no es difícil. Vamos trabajando poco a poco. Puedes trabajar, no tiene que ser todo en un día, puedes hacer un ratito, trabaja y descansa, y cuando puedas pues lo retomas. Esta zona voy a repetir el proceso. Estoy utilizando tonos de grises. Si quieres agregar algún tono diferente al gris, puedes hacerlo. Por ejemplo, si quieres llevar el gris hacia el verde, simplemente agrega un poco de verde. Si no tienes verde, pues azul y amarillo a este tono de gris. Lo mezclas y lo vas aplicando. O puedes con el pincel lleno de pintura gris tocar algún color que quieras ir agregando sin lavar el pincel, y simplemente lo vas mezclando en el momento en que vas dando el golpeteo. O sea, tienes diferentes maneras de trabajarlo, tú escoges la de tu preferencia. Aquí estoy, continúo trabajando. Puedo también agregar violeta si así se quiere. Yo agregué un poco de blanco adicional, un poquito de azul también, no demasiado, y continúo trabajando exactamente de la misma manera, simplemente dando golpeteos. Al tono de gris agregué algo de ocre y blanco y continúo trabajando, siempre un golpeteo para dar esa sensación de piedra en la superficie. Agregué aquí un poquito más de ocre y blanco. Aclaró bastante. Lo voy a estar aplicando. Si en el secado oscurece un poco más, lo dejo. Si entiendo que aclaró demasiado y no me gusta o no me conviene cómo se ve, pues entonces lo que hago es que lo repaso en el color o tono que necesito, y ya, listo. Aquí sigo ajustando las mezclas. Estoy trabajando con la mezcla naranja. Agregué un poquito de negro y blanco y voy a ir trabajando esa textura. Siempre de la misma manera, simplemente con golpeteo. Toqué aquí sin lavar el pincel un poco de blanco porque se me, de negro, porque se me había aclarado demasiado la zona. Toqué un poquito de negro y repasé encima, se mezcló y ya oscureció un poquito como necesitaba. Otra manera de ir cambiando los tonos que no te guste es trabajar en los tonos de gris que necesitas, y ya luego cuando esté seco aplicar veladura. La veladura es una transparencia. Si trabajas sobre papel, puedes trabajar una veladura utilizando agua, poca agua, con mucho cuidado, porque igualmente en el papel se puede levantar la pintura. Si estás trabajando en un lienzo, puedes utilizar el agua, pero tienes que tener mucho cuidado. El agua te puede levantar o despegar la pintura. Otro punto que se debe tomar en cuenta: la veladura se aplica sobre pintura que esté seca, no húmeda. Y con todo y eso, estando seca, se puede levantar al utilizar agua. Así que con mucho cuidado. Pero las veladuras son muy eficaces para resaltar o dar tonalidades. Muy buena técnica. Sigo trabajando la parte más baja, continúo buscando esa textura de piedra, distintas tonalidades en las piedras. Aquí estoy preparando nuevamente un tono de violeta. Te recuerdo que el violeta tiene azul y rojo. Agregué algo de blanco para entonces trabajar esa zona de piedras en tonos violetas.
Si crees que se aclara demasiado, como me pasó a mí, pues simplemente agrega un poco más de violeta, un poquito más oscuro, y lo mezclas en el momento en que estés trabajando en el mismo papel o superficie que estés trabajando. Yo estoy trabajando sobre papel, pero pues depende de la superficie que estés utilizando, pues ahí mismo vas a hacer el cambio o la mezcla sobre el mismo trabajo. Agregué un poquito de negro a ese tono de violeta, un mínimo, y oscurecí algunas zonas, no demasiado oscuras. Me retiro para mirar mejor el resultado, y de esta manera me doy cuenta si necesito o quiero cambiar algo. La parte más baja de esta piedra está en negro, se pone así por efectos de la misma agua sobre la piedra. Puedes utilizar un negro mezclado con verde, ¿verdad? Llevar un poquito el negro hacia el verde, o azul. Yo lo voy a dejar negro. Utilicé negro solo. Aquí agregué un poquito de azul, pero no se notó gran cosa. Traté nuevamente con el azul, no vi un cambio drástico, así que lo voy a dejar así. Aquí estoy aplicando ahora una base en el techo. Este edificio tiene el techo en forma piramidal. Primero agregué una base azul, en este caso azul talo. Tú vas a utilizar el azul de tu preferencia o el que tengas a la mano. Voy a ir rellenando, y ya luego voy entonces a agregar un poco de azul mezclado con blanco. Esto es simplemente la base. Aquí mezclo azul y blanco. Si el azul les quieres agregar un poco de amarillo, rojo, lo puedes hacer, pero es opcional. Voy entonces sobre el azul que ya ha secado un poco, voy a agregar la mezcla que recién he preparado. La parte baja de esta forma piramidal hace sombra sobre la pared, y utilicé negro para ella. Estoy agregando un poquito más de blanco a esa mezcla que hice de azul. La ajusté un poco para hacer unos bordes que lleva la misma, para destacarlos. Muy bien. Nuevamente voy con mi tono naranja, que en este caso lleva rojo, los dos amarillos. Agregué un poco de azul y negro para agrisarlo un poquito y dar la textura en esta zona. La textura la voy a hacer de la misma manera que he trabajado todo lo demás. Aquí no se nota tanto, es simplemente por los tonos o colores utilizados. Se nota más la textura en colores bastante oscuros. Donde se haga una textura clara, pues se va a notar más, pero aquí el tono era bastante claro, así que la textura se nota, pero no va a ser tan marcada. Pero la voy a trabajar de la misma manera, simplemente voy a ir dando golpecitos con el color que quiero aplicar, y de esta manera va surgiendo fácilmente esa textura. Hago lo propio en la otra pared, ajusto el color a lo que voy necesitando y lo trabajo de la misma manera. Golpeteo, golpeteo, bien sencillito, bien sencillito. Para cuando hago este tipo de golpeteo, no echo demasiada o exagero de pintura en el pincel, porque entonces no se nota. Si se nos pasa la mano, pues simplemente dejamos que se seque un poquito, no tiene que ser completamente, y luego repasamos. Podemos ir agregando primero el color de la base que se aplicó en el área, y ya luego el color más claro que nos ayuda a dar la textura. Aquí agregué algo más de negro, no demasiado, un poco de blanco, para ir agrisando el tono un poco y dar la textura en la parte más baja que se ve más agrisada. Repito el proceso de ser necesario. Utilizo negro
para ir pintando lo que son las ventanas. Este monasterio es una edificación bastante grande y en cuanto a ventanas y demás es bastante escaso. Las ventanas no tienen alguna puerta visible, simplemente son los huecos, a menos que sean hacia adentro, ¿verdad? Que se abran, pero no es que no los pinto en negro porque están cerradas, sino que es la oscuridad que hay dentro de la edificación. No se ve ventana visible, puerta visible en las mismas, como he dicho. Por eso es que tengo negro, pero si quieres utilizar un gris oscuro para hacer esa zona de sombra, puedes hacerlo. Voy a dar ahora el volumen en la vegetación y comienzo aplicando amarillo con verde o negro, poco verde y negro, ¿sabe? El amarillo predomina esta mezcla para aclararla bastante y de esta manera ir dando esa sensación de volumen en la misma. Simplemente voy dando golpecitos. Estoy utilizando un pincel de cerdas, lengua de gato. Puedes utilizar un plano, abanico o redondo, o sea, el de tu preferencia. Lo que hago es que para conseguir diferentes efectos en el follaje voy dando el golpeteo y muevo el pincel de lado a lado para conseguir este efecto de follaje que mira a distinta dirección. Voy a ir ajustando un poco el tono del follaje, simplemente agregando otro tono casi sin mezclar en el pincel. Por ejemplo, si quiero llevar hacia oscurecer un poco la mezcla, llevarla hacia el azul y demás, pues entonces puedo agregar azul o negro. Si la quiero llevar tonos amarillos brillantes, pues en este caso agrego el amarillo de cromo, o si quiero un amarillo que se vea un tanto amarronado, puedo agregar rojo o amarillo ocre. Puede ser uno o ambos de los colores. Sigo trabajando, cambié a un pincel más fino simplemente para trabajar en algunas zonas un poquito más estrechas, y de igual manera sigo dando el golpeteo para lograr el objetivo. Voy a repasar un poco la zona del agua y comencé aplicando verde, que en este caso es verde vejiga o sap green, con algo de azul. Voy dando los trazos o las pinceladas en horizontal. Toqué sin lavar el pincel un poco de amarillo y voy también a buscar dar una zona un poquito de oscuridad en la zona del agua que está más cercana o toca esa piedra donde está la edificación. Lo que hago es que repasé un poco el tono, que era un verde amarillo, y con él aún húmedo agregué un poco de negro y en algunas zonas pues agregué un poco de azul. Seguí trabajando sin lavar el pincel, toqué nuevamente el azul, algo de blanco, mezclo un poco en la paleta y luego lo llevo al trabajo. Busco integrar un poco los colores. Si no te gusta trabajar integrando demasiado, simplemente trabaja a tu gusto. No tienes que integrar o difuminar demasiado si no te gusta. Luego continúo trabajando, tocando los colores aquí y allá sin lavar el pincel, no es necesario, y voy a trabajar toda la zona del agua de esta manera hasta llegar al resultado que deseo. Si se necesitase repasar alguna zona, simplemente se hace en el momento en que consideres indicado. Aquí voy a dibujar un bote. Voy a utilizar para hacer mi dibujo la misma pintura, el pincel. Lo estoy haciendo en blanco y luego voy a rellenar con blanco, a pintar con blanco, porque simplemente para cubrir el color que se utilizó en el agua. En este caso son tonos de azul y verde, porque el tono que va a llevar el bote, que en este caso es amarillo, el amarillo no es muy cubriente, así que hago la base blanca, disimulo un poco el color que hay detrás de este blanco, y ya luego encima del blanco agrego el color del
mi preferencia o el que decida que voy a pintar el bote. Voy a hacer una forma bastante sencilla de ese bote. También voy a estar dibujando con el mismo pincel y pintura una persona, que en este caso es como un hombre. Voy simplemente, es una forma aproximada, no hay detalle. Primero hice el torso, luego la cabeza y ahora los brazos. Esto es más o menos, no vamos a dar detalle, esto está a distancia, la persona está lejos, así que no se da detalle, simplemente se sugiere el bote y la persona. Aquí estoy agregando amarillo, como ya dije, el amarillo no es muy cubriente, pero sobre el blanco pues queda perfecto, se nota muy brillante y todo. Yo no lo voy a dejar tan brillante el color, lo voy a matizar un poco pronto, pero simplemente voy dando el color base del bote, que en este caso es amarillo. En la zona interior del bote, que se logra ver, es muy estrecha, pero sí se ve algo, pues en esa zona interior voy a estar sugiriéndola con algo de negro. El negro también nos va a dejar ver que el bote no es algo plano que hay ahí dibujado, sino que tiene algo de dimensionalidad. La parte más baja la voy a oscurecer un poco agregando algo de negro, y luego esta pared del bote que no recibe tanta luz la voy a oscurecer un poco mezclando amarillo con un mínimo de negro. Solamente pinto el lado que no está recibiendo tanta luz. En el lado que sí recibe algo más de luz en el bote, entonces voy a aplicar un poco de amarillo con blanco. Así no quedaba tan brillante. La parte superior del bote tiene un color rojo, puede ser naranja si gusta. Yo lo voy a estar pintando con rojo. Simplemente toco el color, lo voy aplicando. Si el pincel no corre adecuadamente, puedes utilizar un gotín de agua para lograr que corra. Así el trazo no queda demasiado ancho. El hombre tiene una especie de camisetilla puesta, es un color oscuro. Yo opté por mezclar negro y azul para la ropa, ¿verdad? En este caso la camisetilla, que es lo que se alcanza a ver. Si tú quieres agregar otro color, puedes hacer. Voy poco a poco, no voy a dar detalles, solamente sugerir esta ropa. Con el color de la ropa lo voy a dar con mucho cuidado, porque me va a ayudar a definir la forma de los brazos. Para la piel voy a estar utilizando un tono de naranja. En este caso el naranja va a tener rojo y ocre. Si deseas agregar otro tono de amarillo, puedes hacerlo. Si no tienes ocre, simplemente haz un naranja con el amarillo que tengas, y para oscurecerlo un poco agregas algo de negro, no demasiado. Y si quieres aclarar, pues prepara tu naranja con blanco. No aclares el naranja que ya tiene negro, porque entonces lo vas a llevar hacia el gris, a menos que estés buscando, claro, ese tono. Continúo trabajando definiendo un poco mejor los brazos. Los brazos tienen una posición específica porque está remando, aunque aún no tiene no se ha sugerido el remo, pero está remando, así que tiene una posición donde los brazos no están completamente estirados, sino que tienen un pequeño doblez en la zona del codo. Para el sombrero que estoy agregando en este momento, hice un tono amarronado. El marrón lo puedes hacer utilizando naranja más un poquito de negro, o utilizando verde, rojo, amarillo y negro. Es tu elección de la manera en que vas a hacer el naranja. Para el remo, un tono oscuro que puede ser un gris oscuro o negro. Simplemente es un trazo y se va a perder en el agua, porque está, ¿verdad?, como sumergido el extremo del remo. Para hacer un poco de sombra del bote sobre el agua, voy a utilizar un poco de
violeta, y te recuerdo que el violeta se consigue mezclando azul con rojo. Si lo quieres un poquito más oscuro, puedes agregar algo más de azul o un mínimo de negro. También voy a hacer el reflejo del hombre sobre el agua. Simplemente es una mancha y voy a utilizar un poco del color de la piel. No voy a definir una forma específica, solamente va a ser sugerido. Nuevamente estoy preparando, mezclando amarillo con rojo, también tiene algo de ocre, un poquito de blanco, o sea, un tono que va hacia el naranja, para ir sugiriendo lo que son los reflejos del edificio en el agua. No voy a hacer formas definidas, todo va a ser sugerido. Es mucho más fácil hacerlo de esta manera. Si quieres hacer unos reflejos más definidos, es simplemente hacer unos trazos semejantes a los de los edificios. Lo que yo busco es hacer unas manchas en los colores aproximados al edificio y listo. Ahora estoy haciendo lo que es el movimiento del agua y estoy utilizando los mismos tonos que se utilizó para trabajar el agua, pero un poco más claro, o sea que los aclaro agregando blanco. Y si se necesitase repasar alguno de los colores de la base en el agua, pues lo voy haciendo en el momento en que estime sea justo y necesario hacerlo. Luego de esto se repasa cualquier cosa que se necesite cambiar, si fuese el caso. Bueno amigos, este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.